brisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la... Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Ser Infinito, desde Canal 9 Norte Misionero, El Dorado, provincia de Misiones. Este mes se cumple un año desde que entramos en la pandemia y desde que comenzamos el aislamiento social. Nuestra invitada de hoy es la psicóloga Leslie Moll. Ella es psicóloga clínica, perito judicial y coordinadora del Centro Terapéutico Dharma. Buenas noches, Leslie. Gracias. Buenas noches, Flor. Gracias por invitarme. Bueno, como decía recién, queremos que nos cuentes un poquito. Vamos a hablar en general de los efectos del aislamiento social en la salud mental, pero para empezar me gustaría que nos cuentes cuál es el significado o a qué nos referimos cuando estamos hablando de salud mental. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define justamente a la salud mental como un estado de completo bienestar bio, psico, social y luego se agregó espiritual. Es decir, que es una definición corta, pero a la vez muy abarcativa, ¿no? Los profesionales de la salud mental sostenemos que si no hay salud mental. Porque somos un todo, una unidad, y no podemos dividir a la mente del cuerpo. Somos un todo, digamos. ¿Y qué nos podés decir, de acuerdo a tu práctica y a la atención en tu consultorio, cómo afectó el aislamiento a la salud mental en general y sobre todo de tus pacientes? Si viste un aumento de algunos diagnósticos, como por ejemplo ansiedad, miedo, depresión. Sí, bueno, la ansiedad o el miedo o... Por ejemplo, son emociones que son normales, naturales, propias de todos los seres humanos. Pero en la pandemia, obviamente los niveles de ansiedad se acrecentaron muchísimo y hubo un impacto muy grande en el consultorio de la gente que padece, sí, una enfermedad que es el trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? El trastorno de ansiedad tiene múltiples síntomas, por así decirlo, y se comparten a veces con otros diagnósticos, pero como la angustia, o sea, es también parte del trastorno de ansiedad. El estrés elevado comienza a perjudicar al ser humano ya a un nivel donde sobrepasa sus capacidades de tolerancia, y es donde se vuelve patológico esto del miedo, por ejemplo, del pánico. Con la pandemia, digamos, nos vimos enfrentados a una situación completamente nueva que nos trascendió, o sea, a nivel mundial, y todavía sigue siendo, digamos, la incertidumbre de qué iba a suceder o qué va a suceder, la inseguridad, el miedo a lo desconocido. Y la cantidad, obviamente, de horas que tuvimos que estar aislados en nuestros domicilios, digamos, ¿no? De repente la gente empezó a tener mucho miedo y eso es lo que se volvió patológico porque impactó, por ejemplo, en los trastornos de sueño. De repente empezamos a tener mucho tiempo libre y no poder hacer nuestras rutinas habituales, digamos, ¿no? No se podía salir a la calle, no se podía hacer actividad física de modo recreativo, digamos. Entonces hay seres humanos que se pueden adaptar mejor a estas situaciones y otros a los que les cuesta más. Empieza a cambiar el sueño, por ejemplo, hay gente que dormía de día y no dormía de noche, hay gente que dormía mucho. Otra que consumía muchísimo el tema de cuántos casos había, de estar pendiente de la televisión, de la radio, y no está mal estar informado, pero por ahí a un nivel donde ya se convierte como en una obsesión estar al tanto, y lo que yo siempre recomiendo es que siempre consumamos fuentes confiables, porque algún medio puede sacar una noticia o
o alguien por celular reenvía muchas veces una noticia falsa y eso es lo que nos altera, ¿no? Nos pone en un estado de alerta que después es muy difícil bajar. De hecho, era lo que pasaba al principio. Yo creo que entre el primer mes y el segundo mes, que todavía seguía esa incertidumbre, ese miedo de que todavía no se sabía cómo, si alguien se contagiaba, qué síntomas iba a tener, si iba a ser, digamos, leve o iba a terminar internado, que nos decían que, bueno, que no se sature los hospitales, todo eso. Entonces, esos miedos y ese aislamiento hizo que cambiemos, como dijiste, muchos hábitos. Por supuesto que al estar en nuestra casa empezamos a estar todo el día mirando televisión, a dormir tarde porque no gastábamos energía, esa energía que gastamos cuando uno tiene su rutina, que va a trabajar, que vuelve, que va al supermercado, que lleva a los chicos a hacer un deporte, a la escuela. Entonces eso se fue alterando. Claro, se cambia toda la rutina que tenemos, donde inconscientemente hacemos muchísimas cosas que nos permiten estar sanos. Y había que entretener a los chicos, había que cumplir con las tareas, de repente hacer cosas a las cuales por ahí no estábamos acostumbrados. En verdad, no estamos tan acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados. ¿Vos pensás o ves en el consultorio, si bien ha afectado, por supuesto, a los adultos, sobre todo a los que ya tenían algún diagnóstico de estos que hemos estado hablando, pero ¿qué pensás? ¿Que afectó más a los adultos, a los niños? ¿O cómo afectó a los niños este aislamiento y sobre todo esta falta de contacto con sus pares? Y me parece que en primera instancia a la población de los adultos mayores le afectó muchísimo porque ellos son los que más deberían cuidarse, porque generalmente cuando uno llega a esa edad tiene otras enfermedades asociadas y es lo que agrava el cuadro. Por ende empezaron a dejar de ver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos y creo yo que hay más tristeza en ellos que ansiedad. O sea, esto le provocó una situación así como de depresión, ¿no es cierto? No sé si en todos los casos hay un trastorno depresivo, pero sí una tristeza. Después, por otro lado, a la población activa, digamos, a la gente que está trabajando y demás, depende, todos los seres humanos somos distintos, pero el poco contacto social es lo que nos perjudica, ¿no? Hay gente que para canalizar toda esta tensión que vos hablabas, tiene que regularmente hacer, por ejemplo, una actividad física, gente que es muy hiperactiva, que tiene mucha energía de por sí, y eso le ayuda a bajar y a llegar a un estado a la noche de una mayor relajación para dormir mejor. Y bueno, el no dormir es uno de los principales factores que alteran el estado emocional. O sea, es como que todo esto se empezó a desordenar, se empezó a desordenar el sueño y eso nos hace quizás estar más irritables, tener menos paciencia, menos tolerancia, estamos preocupados, la preocupación excesiva es la ansiedad por pagar las cuentas, por hacer las cosas de la casa, hasta ir al supermercado era todo un tema. Entonces eso indefectiblemente a su vez afecta a los niños, porque uno le transmite a los niños todo, digamos. Si hay desorganización a nivel familiar, eso los niños lo padecen, digamos. Sí, sumado, por supuesto, a que en la edad, por ejemplo, de 4, 5, 6 años, y por supuesto hasta la edad que entra en la adolescencia, pero en esa edad donde todavía se están desarrollando, donde sus relaciones sociales empiezan a producirse porque empiezan a ir al jardín, a estar en contacto con otro, a jugar, bueno, eso es lo que les faltó. Y se encontraron
de repente tratando, porque inclusive los chiquitos que iban al jardín también tuvieron clases por Zoom, y si bien decimos que hoy los niños y los jóvenes manejan la tecnología mejor que nosotros, lo que falta es ese contacto cara a cara, ese tocarse, jugar al aire libre, correr. Se encontraron también con una forma de relacionarse muy nueva, que fue a través de una pantalla, de un teléfono, y que yendo de manera presencial a la escuela es otra la relación que hay. Así que supongo que también ellos, sumado, ¿no es cierto?, a todo lo que vos decís que se modifica en la familia, ellos mismos, como un ser individual, habrán empezado a sentirse distintos, a manifestar sus emociones o lo que no pueden expresar de otra forma. Sí, primero que los adultos tuvimos que aprender nosotros a manejar la tecnología para que ellos puedan sentarse enfrente de una pantalla y de repente interactuar así, porque podemos llegar a manejar la tecnología, pero no al nivel de lo que tuvimos que hacer, ¿no? De repente era Zoom, Meets, un montón de aplicaciones nuevas. Y los chicos también nosotros somos seres sociales. O sea, desde el momento que nacemos necesitamos el auxilio de otro para poder desarrollarnos psicológicamente, físicamente. Si no hay otro del otro lado que cumpla una función que nos signifique, que nos humanice, no hablaríamos, no caminaríamos, no sabríamos lo que es el afecto. Entonces, ni hablar que la falta de contacto social perjudicó muchísimo la salud de todos, y más la de los niños, porque los niños son los que más tardaron en poder reincorporarse a sus rutinas habituales, digamos. La escuela fue lo último porque están en salones como cerrados, pero el deporte, por ejemplo, también tardó en poder habilitarse nuevamente, o algunos sí, otros no. Entonces ahí, los niños de a poco empezaron a volver a interactuar, a socializar, pero como te digo, es dependiente de los papás. ¿Viste? Si los papás tenemos mucho miedo y se lo transmitimos a los niños también de repente vos escuchás hablar y ellos saben que existe el virus, sí, que no pueden compartir el vaso, o sea, nosotros tratamos de reeducarlo, porque antes era compartir el vaso y de repente es otro mensaje, y hay que tratar de volcárselos a su nivel de comprensión para no asustarlos, digamos. Claro, sí. Ahora, saliendo un poquito del aislamiento y de la pandemia, vos sos psicóloga, sos una profesional de la salud mental. ¿Qué nos podrías decir o qué le dirías a los que nos están mirando cuando alguien le sugiere a otro, por determinada circunstancia, creo que necesitas ir a terapia, que necesitas ir a un psicólogo, y tenemos ese mito o esa creencia de que ir al psicólogo solo es para locos o para personas que padecen algún trastorno? La verdad es que yo trabajo ya hace más o menos 10, 11 años de manera ininterrumpida en la clínica, y no me pasó en líneas generales que yo observe que la gente no quiere venir al psicólogo. O sea, yo creo que sí, que viene, que es mucha la gente que abrió sus pensamientos a probar y a ver si le hace bien, porque vivimos en realidad bastante estresados en líneas generales, porque uno se sobreexige a veces, quiere hacer todo bien, quiere que a su familia no le falte nada, quiere que los chicos vayan a un buen colegio, que hagan actividades, todo en pro del desarrollo personal de uno y de la familia. Entonces, mantener todo eso, mantener las relaciones con los amigos, que te vaya bien en el trabajo, todo eso es un esfuerzo, y con la familia, digamos, mantener los vínculos, digamos, de manera sana.
es un trabajo que uno siente una presión y indefectiblemente alguna de esas cosas a veces manifiesta problemas. Tuve problemas en el trabajo, tengo problemas en mi casa, o no me siento bien, no me siento realizado. Entonces todas esas cuestiones son las que uno empieza a darse cuenta que no se siente bien, y a veces hay ciertos estados de desesperación en las personas donde, bueno, por eso acuden a un psicólogo. Pero hay otras personas que llegan a venir de una manera preventiva, digamos. Claro. Antes de caer en un estado así, ya consultan. Entonces eso está bueno. Obviamente que venir a hacer terapia o ir al psicólogo o ir al psiquiatra no tiene nada que ver con estar loco. Es una ayuda de personas que están especializadas en el estado emocional que no, si no lo tenemos, no podemos llevar adelante nada en nuestra vida. No podemos sostener una familia, no podemos organizarnos para crecer laboralmente, no podemos tener relaciones buenas con nuestros amigos. Indefectiblemente, si una persona no está bien psicológicamente, no va a estar bien físicamente tampoco. Empiezan a aparecer síntomas, inclusive por ahí esas llamadas salpullidos en la piel, y no duermo, y me siento muy cansado, y un montón de cosas que hay que ver, porque a veces sí necesitamos del psicólogo y también del tratamiento que es en conjunto con los psiquiatras, de acuerdo a la patología y a lo que le esté pasando al paciente. El psiquiatra sumaría algún tipo de medicación en algunos casos, sí, que fuera necesario. Sí. Cuando nosotros los psicólogos siempre trabajamos con personas que están o que mantienen sus facultades o sus funciones psicológicas superiores están bien, está orientada en tiempo y espacio, pero los trastornos, por ejemplo la ansiedad o la depresión, empiezan a producir lapsus o olvidos o cuestiones inconscientes que ya te das cuenta que mi memoria me falla, que me siento muy cansado, que no entiendo las cosas que me dicen. Entonces eso es por algún problema que hay que ver cuál es, y en muchos casos se necesita una medicación para volver a los estados por lo menos aceptables de esa ansiedad o de esas... una persona, por ejemplo, que tiene una depresión muy grave, no va a concentrarse, no puede, o sea, y se le suman otras cosas, y si no está compensada, que la medicación en esos casos es necesaria, los psicólogos mucho no podemos hacer. Y también hay muchas situaciones en las cuales, por decirlo de alguna manera o que se entienda, uno pierde la razón, o sea, realmente no recuerda qué dijo, qué hizo, y la familia eso se da cuenta, y eso ya es como para asistir a un psiquiatra. Leslie, vos nos dijiste al principio que hablamos de salud mental y hablamos de una unidad: cuerpo, mente, espíritu, emociones, psiquis, todo eso. ¿Qué recomendás vos? ¿Qué nos recomendás a nosotros, a tus pacientes en general? ¿Qué hay que hacer para poder mantener una buena salud mental? O mantener nuestra salud mental. Sí, es una tarea bastante difícil realmente, porque es como una silla o una mesa de 4 patas. El descanso es lo más importante y es a lo que la gente menos importancia le da. Dormir bien, llegar a un estado de sueño profundo, reparador, para el otro día poder encarar el día, es fundamental. Después hay que hacer actividad física, sí o sí, por lo menos 4 veces a la semana o 3, para descargar todo ese estrés, toda esa tensión que es energía química que uno va acumulando.
Y por otro lado, bueno, tenemos que socializar, o sea, tener momentos así recreativos y trabajar, digamos, estar ocupados es fundamental. Uno siempre dice, una persona que puede amar y también puede trabajar es una persona que está sana. Y eso es difícil de lograr en el día, las 24 horas hacer todas esas cosas es difícil, es como que hay que proponérselo realmente y tratar de hacerlo para poder cumplir con las indicaciones de los médicos, de los profesionales, que a la larga van a impactar en nuestra salud y nos vamos a sentir mejor. Y por eso, trabajar lo que hay que trabajar, que son por lo menos, o sea, lo ideal sería 8 horas, descansar también 7, 8 horas, bien, la hora de actividad física y obviamente poder tener momentos recreativos, que bueno, fue justamente todo lo que no pudimos hacer en la pandemia, digamos. Tuvimos que empezar a conectarnos por el celular, por el Zoom, por WhatsApp, ¿no es cierto? Para poder estar comunicados, contenidos, y hubo que armarse en la casa un sector para tratar de hacer algo de actividad física. Mis pacientes siempre saben, yo la actividad física es una cosa que realmente siempre recomiendo desde los niños, porque después a los grandes nos cuesta hacer actividad física si no hicimos nunca, no tenemos como el hábito, y nos ayuda mucho en el autoestima, en que el niño encuentre un lugar donde sabe que le sale lo que van a practicar, que es valioso en el equipo, empieza a ayudar muchísimo en el desarrollo de ese niño. Sí, por supuesto. Bueno, Leslie, te vamos a agradecer tu visita hoy acá y nuestro mensaje final para todos los que nos están mirando sería esto, ¿no es cierto? Para poder mantener adecuadamente nuestra salud mental necesitamos de organizarnos y poder practicar todas estas rutinas que nos dijiste, ¿no es cierto? Primero, dormir la cantidad de horas necesarias, organizarnos con nuestro trabajo, organizarnos con nuestra familia y sobre todo practicar algún deporte, algún hobby, Claro. Los adultos tanto como los niños. Claro, claro. Sí, la terapia forma parte también de encontrar un huequito ahí en la semana para ir a analizar cómo me está yendo en toda mi vida, en qué quiero lograr, cómo es mi presente. Y eso sería un gran inicio, reconocer que la salud mental es sumamente importante en todos, porque hay mucha gente que no le da la importancia que tiene hasta que se enferma. Así es. Y por supuesto que todo tiene que ver con la definición que diste al principio, que siempre, pero siempre, siempre, sea lo que sea, el cuerpo termina hablando. Entonces, somatizamos por algún lado. Sí, siempre el cuerpo habla. Bueno, te agradecemos por haber estado con nosotros y tomemos en cuenta todos estos consejos, ocupémonos de mantener nuestra salud mental en condiciones y si sentimos que estamos necesitando algún tipo de ayuda, acudamos a los profesionales que corresponden, que son quienes nos van a guiar en este camino de mantener nuestra salud mental en orden y como corresponde. Gracias. Vamos a una pausa. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar.